Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 6, versículos 22 al 27, vamos a leer todos unánimes juntos. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Y ese clamor es que la palabra produzca lo que tiene que producir. La palabra es espíritu y es vida. Entonces ha de producir eso en nosotros, espíritu y vida. Clamemos. Yo sé que usted clama mucho por las cosas de la carne o del alma, por las situaciones coyunturales, por el trabajo, por las angustias de las aflicciones de este mundo. Pero hemos de clamar en primer lugar, ¿por qué? Por nuestro espíritu. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y estamos reunidos en tu nombre, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Señor Jesús, obra con poder, con tu Espíritu Santo. Ábrenos los ojos espirituales y ábrenos los oídos espirituales. Permítenos entender, Señor. Y entendiendo, permítenos arrodillarnos delante de esa palabra y comenzar a comer, Señor, el alimento tuyo, Padre Celestial. Ayúdanos y obra poderosamente, Jesús, en esta mañana. Unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra y dame el poder de la palabra. Que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que solamente dé a conocer lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo tome de esto y nos lleve a toda la verdad. Entonces glorifícate en esta hora, derramando de tu gracia sobre nosotros. Jesús, ábrenos las Escrituras y permítenos ver, Señor, desde la profundidad del Espíritu. Obra con poder, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿no? Y usted vio que no paramos donde para el título en la Biblia, sino que seguimos un poquito más, ¿no? Recuerde que los títulos y las divisiones en la Escritura no son la palabra de Dios, sino que el editor, la persona que hizo la Biblia, la persona que editó la Biblia, pues ha colocado esos números, esos títulos, esos capítulos, ¿no? La mayoría de veces están hechos pues de buena manera, o sea, están bien donde están, pero otras veces no, otras veces realmente el texto va más allá. Este es uno de esos casos, ¿no? Porque si nosotros nos quedáramos en Juan capítulo 6, versículo 24, pues no entenderíamos la parte espiritual de esa porción. Y es que la gente, Jesús ha multiplicado los panes y los peces. Y la gente, no sé si se acuerda de hace unas 8 prédicas que hablamos de eso, y la gente quiere tomar a Jesús, dice, para hacerlo rey. Uno pensaría, no, pues qué maravilla, que la gente está buscando a Jesús y que la gente está buscando a Jesús para tomarlo y para hacerlo rey. Pero dice que Jesús no lo permitió, porque los conocía a ellos, porque sabía las intenciones. Pero aún a pesar de eso, vimos también la semanas anteriores, que Jesús se quedó con ellos, mandó a los discípulos, porque los discípulos tenían prisa, ¿no? Ay, ya hicimos lo suficiente, ay, vámonos rápido, ¿no? Vámonos al otro lado a descansar. Y entonces él le dice, vayan ustedes adelante, tranquilos, yo me quedo aquí. Y él se queda ahí con la gente, dice, despidiendo a la gente, y después de despedir a la gente, ¿qué hizo Jesús? Dice la Escritura que Jesús subió al monte a orar solo. Miren la Escritura, todas las veces que Jesús se está retirando a orar,
cuando Jesús fue a llamar a los discípulos, dice la Biblia, y subió al monte a orar toda la noche. Imagínense, ¿no?, la importancia de la oración. Jesús, el Hijo de Dios, la palabra que se hizo carne, el que tenía plena comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo, y quien estaba lleno del Espíritu Santo, se retira a orar, siempre, todo el tiempo, todas las veces. Dice la Escritura en otros pasajes, se levantó muy temprano antes que saliera el sol, como era su costumbre, ¿a qué? A orar. Nosotros hemos de entender el poder de la oración. Nosotros hemos de orar, porque ahí está la clave de la vida de fe. Entonces, bueno, Jesús sube a orar, después de orar, baja, y como los discípulos se han ido en la barca, pues claro, Jesús no hay más barca, Jesús se va caminando sobre las aguas, ¿no? Y vimos que ellos pensaron que era un fantasma. Y entonces Jesús le dice, no, tranquilo, soy yo, ustedes no tengan miedo. Y Pedro le dijo, Señor, déjame ir a ti. Y él le dijo, ven. Pero apenas él comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Y apenas Pedro comenzó a mirar hacia otro lado, ¿qué pasó? Se distrajo, ¿no? Se asustó además, se asustó. Ay, entienda cuál es el arma del enemigo. ¿Cuál es el arma del enemigo? El temor. Mire, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es la vida en el Espíritu. Quien ha conocido de Dios no teme, no tiene temor. Entonces él empezó a temer porque se distrajo, claro, comenzó a mirar hacia los lados, dejó de mirar a Jesús. Y empezó a hundirse, ¿no? Y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús se acercó, lo tomó del brazo y otra vez puso sus pies, ¿dónde? Sobre las aguas. No lo cargó. Y le dijo, ay, hombre de poca fe, ¿no? Hombre de poca fe, ¿para qué se distrajo? ¿Por qué tuvo temor? Se devolvieron a la barca, subieron a la barca, y después de subir a la barca, los discípulos se pusieron a adorarlo, ¿no? Claro, Él es, ¿no? Él es, no usted, Él es, no tema. Y llegaron a la orilla, cuando llegan a la orilla ya es al otro día la gente que estaba en este lado del mar, que quería tomarlo para hacerlo rey, porque les había multiplicado los panes y los peces, entonces dicen, ay, ¿dónde está Jesús? Pero como ellos ven que han llegado otras barcas, entonces dicen, porque si no hubieran llegado otras barcas, pues ellos se quedan buscándolo ahí, ¿no? Entonces es que la Biblia tiene toda una lógica interna. Entonces ellos dicen, no, ya llegaron otras barcas, pues debe ser que él se fue para el otro lado del mar. Entonces vámonos en las barcas, toda la gente, es una multitud, son más de 5,000 personas. Dice que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, pues ¿cuántas personas podrían ser? Ellos felices, no, subamos a la barca y vámonos en la barca a buscar a Jesús, ¿no? Y cuando llegan donde Jesús, pues le van a decir, ay Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué nos dejaste solos? Pero Jesús inmediatamente les corta la leche, ¿no? Eso es como una gota de limón en la leche, y ya. Le dice, un momento, ¿ustedes por qué me están buscando? Ustedes me están buscando es porque se comieron el pan físico y se saciaron. Pero entiendan, por favor. Les dicen, mire, ustedes no me están buscando por las señales, ustedes saben. Las señales, nosotros no buscamos a Dios por los milagros, no buscamos a Dios porque nos sana, o nos libera, o nos provee. Sino que todas esas cosas que Él hace, librarnos, sanarnos, proveernos, solamente son señales para llegar a Él. Cuando usted vino, no sé si hoy vino por primera vez, a usted le dieron la dirección. ¿Qué es eso? Una señal. Deme las señales para llegar. Mire, vaya por la suba en la estación de Puente Largo, ahí está la bomba de Terpel, hay un callejón en la mitad de la cuadra, la puerta café. Eso son solamente ¿qué? Las señales. Pero usted no está por las señales. ¿Qué hizo? No, me fui a ver la estación de Puente Largo. No. ¿Qué le pasó? No, me quedé ahí parado en la bomba de Terpel. No. ¿Y usted por qué no lo vi? No, es que yo me quedé en la puerta mirando la plaquita 107-55. No. Usted ha de entrar. Y las señales sirven para eso, para que usted entre en Jesús. Para que usted tenga la comunión íntima con Él. No, es que yo me quedé en la puerta hablando con el ujier. Ay, no,
No, pero esa no era la razón de ser. O me quedé en la esquina comiendo empanadas. No, ¿para qué? ¿Usted a qué va a la iglesia? No es que a la salida venden unas empanadas deliciosas. No. Entienda todas las cosas. Hay gente que se queda en los milagros. ¿Y qué pasó? No, es que en la iglesia donde yo voy las paredes se exudan aceite y con ese aceite nos untamos y entonces vamos, mire, si en las paredes aquí le pusiéramos una corriente interna y le hiciéramos echar aceite, le aseguro que no cabería la gente. Porque no ve que la gente va detrás es de los milagros, pero no detrás de Jesús. Usted se pierde, por eso son tan malos esos milagros. Por eso Jesús no multiplicó más los panes y los peces, no lo hizo. ¿Por qué? Porque la gente se quedaba en eso. Ay, no, es que el aceite que derrama de las paredes, mire, y escarcha, y bueno, todas las carambanadas que usted conoce. Pero la gente se pierde, ¿por qué? Porque estar pendiente del aceite no está pendiente de quién. De Jesús, que es la unción de Dios en nosotros. Entonces nosotros hemos de no distraernos. De una, Jesús les dice, no, oiga, ¿no entiende todavía qué es lo importante? Con todo lo que me he manifestado, con todo lo que le he dicho, con todo lo que he obrado, ¿usted todavía no entiende lo importante? Mire, el versículo 26 y 27, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo. Mire, cuando Jesús dice de cierto es póngale atención. Pilas, oiga, de verdad, les digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sí, yo sé que el Señor nos ha saciado en un momento de nuestra vida. Yo sé que en un momento cuando estábamos enfermos nos ha sanado. Yo sé que en un momento cuando estábamos en angustia, Él nos dio el socorro, metió su mano y nos sacó de lo cenagoso. Sí, yo sé que Él nos ha librado de la boca del león. Sí, yo sé que hemos clamado y Él ha respondido, que en un momento puso el pan sobre nuestra boca, que en un momento envió a la persona con una ayuda para nosotros. Pero no se quede ahí, por favor. Ya es el momento de pasar. Ya es el momento de seguir. Ya es el momento de no empezar a buscar el milagro. La gente adora los milagros y no adora a Dios. Así de perdido, ¿se acuerdan? Miren, les pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo picado por las serpientes, entonces empezaron a clamar a Moisés, ¿no? ¿Por qué les estaban picando las serpientes? Porque habían estado murmurando, ¿no? Todo el tiempo murmurando. Entonces Dios dijo, bueno, vamos a terminar esto. ¿Qué vamos a hacer? Las serpientes que les piquen. Y cuando empezaron a morir, entonces ahí sí se asustaron y fueron a donde Moisés, mira las serpientes, ayúdanos, habla con Dios, dile que nos ayude. Entonces Dios les dijo, listo, vaya y haga una serpiente de bronce, póngala sobre un palo, y todo aquel que sea picado por la serpiente y venga y mire, la serpiente de bronce va a ser sanado. Bueno, la gente empezó a ser picada y venía y miraba a la serpiente y eran sanados. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué terminaron adorando? A la serpiente. ¡Ay, no! Imagínense esa mentalidad tan absurda del hombre. Terminaron adorando a las serpientes. Terminaron dándole culto a la criatura en lugar de darle culto ¿a quién? Al Creador. A mí me encanta que los ídolos caigan. ¿Sabe qué pasó con la serpiente? Dios le mandó a Moisés que la destruyera. Ay, este pueblo absurdo, ¿no? Este pueblo absurdo. No, es que adoremos la pared que echa aceite. Ay, santa pared que echa aceite. Voy a mandar a instalar una tubería con aceite, ¿no? Ay, ¿fabricar milagros? Fabricar milagros es lo más fácil de este mundo. Desde la antigüedad, los griegos hacían eso en los templos. ¿No sabía? ¿Usted no sabe de dónde sale el agua bendita? No es de la Biblia, es de los griegos. Y entonces se idearon un sistema en que cuando la gente se paraba frente a la pila empezaba a botar agua. En esa época, pues, hoy en día no, porque todo es automático. Pero en ese tiempo,
la pila echó agua sola, venga para acá esa agua bendita, y entonces la echaban en botellas y se la llevaban. Ay, su merced, eso no es nuevo, eso es truco viejo, sino que usted se enteró hasta ahora, ni siquiera se ha enterado, sigue creyendo ese truco. ¿No ve que ungen los aceites para que la gente los lleve a la casa y de colores? Ay, no, por favor. No hemos entendido todavía que Dios es ¿qué? Espíritu. Y lo hemos de buscar a Él como en espíritu y en verdad. Le estoy haciendo toda esta introducción porque no se olvide de esta introducción cuando entremos a ver. Mire, creo que uno de los capítulos más importantes en Juan es Juan capítulo 6. Porque hablará del cuerpo y de la sangre, de la carne y de la sangre, que después será el elemento en que nos reunimos cuando hacemos la Santa Cena. Por eso es tan importante esta parte. Pero entienda de dónde, si usted no entiende de dónde viene todo ese diálogo, pues no lo va a entender. Recuerde, Dios les había dado pan físico, y después les dijo, ¿sabe qué? No más pan físico, porque ustedes no quieren entender. Ustedes no quieren entender que no se trata de harina y agua y amasar y horno, no quieren entender. Sino que soy yo. Búsquenme a mí, coman mi carne, beban mi sangre. ¿Y qué es comer su carne? ¿Y qué es beber su sangre? Es lo que Dios está hablando, ¿no? Dice ahí, dice el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Alguien tiene una versión actual que dice en lugar de la palabra trabajar? ¿Alguien tiene otra versión que no diga la palabra trabajar? ¿Alguien tiene, cómo dice Nueva Versión Internacional o la Biblia al Día? ¿Alguien trajo Biblia? Bueno, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Esfuércese, afánese, luche. ¿Qué decía el Salmo, no? El Salmo es un salmo, mire, David está en una situación terrible, pero él dice, mire, con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios yo derribaré ejércitos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo doblar con mis manos el arco de bronce. No busque solamente el Salmo, busque de dónde sale el Salmo. El Salmo está, eso es, no sé si es Primera de Crónicas o es Segunda de Samuel. Por favor, busque en la casa con la concordancia. Ahí en el Salmo también debe decir. Ven y le hago yo la tarea porque si no usted en la casa no lo hace. Estábamos leyendo el Salmo ¿qué? El Salmo 18. Y uno piensa, no, pues ese David es que vivía como un rey. No, señor, está siendo perseguido, está siendo matoneado. A ver si ahí está Segunda de Samuel 22, 1 al 51, ¿no? Ya le hice la tarea, en la casa léalo. Y lea la situación de David. Pero él dice, él es el que, ¿usted sabe lo que es atesar un arco de bronce? Ay, es que un arco de madera ya es muy fuerte, pero un arco de bronce, y entonces, para que las flechas lleguen al lugar donde tienen que llegar. ¿Qué son las flechas, no? No, es que si algún día Dios nos dé vida, ay, no creo que tengamos tanta vida, pero yo le ruego al Señor, dame vida para predicar los salmos. Dame vida para predicar los salmos. ¿Qué significan las flechas? ¿Se acuerda del varón que tiene su aljaba llena de flechas, de hijos? O sea, de frutos, de personas que ha llevado a la salvación y para que cumplan su propósito. Pero para poder lanzar esas flechas toca atesar ¿qué? El arco de bronce, y eso es duro. ¿No ve que el bronce es escarnio? ¿No ve que el bronce es dificultad? ¿No ve que el bronce es esta vida dura? Ay, su merced vino de vacaciones a esta vida, pues se equivocó de planeta. Le toca irse para Rilano, le toca irse para Venus. Allá los venusinos como que no les pasa nada, ¿sí?
Esta tarde cuando le pregunten en la casa de qué hablaron en la prédica, no, el pastor está loco, que hay extraterrestres y es que en Venus uno puede irse a vivir ahí. No, pues si usted quiere pervertir mis palabras, puede decir lo que quiera. Pero entienda que en esta vida, ¿no ve que con dolor darás a luz los hijos? Es la vida. Pero entiéndame, si la vida no fuera así, no valdría la pena esta vida. La vida sin sentido es la Biblia que no tiene problemas. Y eso es lo que el mundo lo quiere asumir a usted. ¿Qué hace, no? Se levanta por la mañana, se come el desayuno, se pone a ver televisión, duerme. ¿Qué horas son? Ay, la hora del almuerzo, bueno, me baño más tarde. Vuelve y come, y vuelve y se pone a ver televisión. Y llega la noche. ¿No ve que le da narcolepsia? ¿Usted ha visto lo que le pasa cuando duerme mucho? Que su mente se embota, que le da todavía más sueño, que usted ya no puede pensar, porque no ve que su cerebro deja de oxigenarse. Y entonces ya no puede vivir. Y toda la comida, ¿qué pasa con la comida? Se convierte en mal. Porque entonces empieza... ¿Qué pasa? ¿Ya no lo pueden levantar de la cama? No pueden levantarlo. Porque no está usando lo que debería ser convertirse en alimento, no lo está usando para lo que es. ¿Para qué es el alimento? ¿Para qué come usted? Para poder caminar, para poder hablar, para poder pensar, para poder vivir, para poder ¿qué? Trabajar. Y así es espiritualmente. ¿Usted cree que usted viene aquí a comer? ¿Usted cree que la prédica es la comida? No, la prédica no es la comida. Ay, es que no me siento alimentado. Pues su merced, vaya y prepare la comida. ¿Usted va al supermercado y dice no me siento alimentado? No, ¿qué tiene que hacer en el supermercado? Ahí coge los elementos. ¿Para qué? Para preparar la comida. ¿Qué tal uno llegar ante el gerente de la Olímpica? Pues tengo una queja. ¿Qué pasó? Que yo no me siento aquí alimentado. ¿Quiere un llaverito de promoción? Sí, la persona no está entendiendo. No, uno va al supermercado para tomar los elementos. ¿Y dónde prepara la comida? Pues en su casa. Y no basta con preparar la comida. No, eso preparó pues un sancocho de esos vallenatos con con quesito, con de todo, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer ahora? Ha de comérselo. Y tiene que digerirlo. Porque mucha gente come y va al baño y ¿qué? Y entonces eso se llama bulimia o anorexia. ¿No es que tiene que convertirse en alimento? ¿Qué es el alimento? Y no ve que si usted entonces ese alimento comió, y entonces hizo todos los procesos digestivos, pero no los usó, ¿qué pasa? Estoy tan cansado, no puedo mover. Pues claro que no puede moverse. Porque el alimento que tenía que ser alimento ahora se convirtió en ¿qué? En veneno. Porque no trabajó. Tenía que trabajar, tenía que levantarse, tenía que caminar, tenía que ir, tenía que devolverse, tenía que sudar. Tenía que sudar. El trabajo, su teología es la del negrito del batey. ¿Usted cree que el trabajo lo hizo Dios como castigo? No, usted nunca entendió. Usted nunca entendió la Biblia. Pura teología del negrito del batey. El mandamiento dice, 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Una vez tenía un amigo, ¿no? Y él se encantó con el evangelio, se encantó. Y entonces, de pronto yo estaba ahí y todos los días venía y, ay, ¿tienes un tiempito? Ay, usted me perdona, a mí lo que menos yo tengo es tiempo.
Es que usted como nunca tiene tiempo. No, yo tengo el mismo tiempo que usted, 24 horas, pero lo uso bien, trato de usarlo bien. Entonces él llegaba y, hola, ¿cómo estás? Y, ay, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Mira, es que tú, y la Biblia, y entonces no, y evangelizar, y se la pasaba ahí metido en la casa. Tenía un negocio, ¿no? Y el negocio, pues a pique. Ay, yo no sé por qué cuando yo busco a Dios más mal me va. Porque claro, fíjese, uno de sus errores le echa siempre la culpa a ¿quién? A Dios, ¿no? Ay, mire, yo no sé, yo empecé a buscar al Señor, y yo empecé a buscar al Señor, y mire tan mal que me va, y el negocio se fue a pique. Y entonces un día estaba tan ocupado, yo ya me sacó la chispa, ¿no? A mí a veces se me sale la chispa. Y entonces me sacó la chispa, entonces le dije, venga y lea el mandamiento, ¿qué dice? Dijo, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Le dije, pues usted no está cumpliendo el mandamiento, porque se la pasa aquí maqueteando, aquí haciéndome preguntas, vaya a trabajar. 6 días tiene que trabajar. No ve que es el mandamiento no es que descanse un día, el mandamiento es que trabaje 6 y 1 descanse. Tiene que trabajar. Dios trabaja. Mire conmigo Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios trabaja. Génesis capítulo 1, versículo 31 en adelante. Es que usted no me... Mire, yo no lo puedo... Entienda eso, yo no lo puedo alimentar a usted. No lo puedo alimentar. Usted se ha de alimentar. Y va a entender hoy por qué. Eso espero. Ha de entender hoy por qué. Pero yo no lo puedo alimentar. Es que algunos pretenden que uno sea como los... ¿Usted ha visto los perros callejeros cómo hacen con los hijos? Los perros callejeros se van a los restaurantes, ay, voy a contar una cosa asquerosa, ¿no? Pero esa es la ilustración para que no se le olvide. Y entonces los perros callejeros van a los restaurantes y se comen las sobras, ¿no? Y entonces aquí inflan, ¿no han visto que inflan esto acá? Y guardan toda la comida ahí. Y cuando llegan al nido donde están los perritos, le botan toda la comida masticada a los perritos. Mucha gente cree que en la vida de fe es así. No, yo no le puedo, me parecería horrible, ¿sí? Masticarle su comida. Usted ha de comer, usted ha de alimentarse, usted ha de trabajar. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hace la creación en 6 días, los cielos, la tierra, el mar, las aves, los peces, al hombre. Y dice la Escritura que en el día séptimo Dios reposó de toda la obra que había hecho. Yo le pregunto, ¿usted está pensando que Dios es como nosotros, que se cansa? ¿Usted está pensando en ese descanso? ¿Qué hizo Dios el día séptimo? No, tendió una hamaca y ahí se sentó. Y desde entonces no se ha vuelto a parar. ¿Usted piensa que Dios es un viejito que está sentado en una silla ahí como aburrido, mirando a ver quién lo distrae? ¿Qué hago? Ay, si los de la iglesia me bailaran para distraerme un ratico. Vamos a bailarle al Señor, que eso es lo que Él quiere. Vamos a hacer el grupo de danzas para que el Señor se ponga feliz. Y Él dice, ay, mire cómo bailan de lindo, sí. Claro que se equivocó en el paso, pero bueno. No. ¿Qué dice la Biblia? Mire conmigo Juan capítulo 5. Ya lo habíamos leído en prédicas pasadas. Pero le digo que nos tocaría predicar toda la vida de Juan. Juan capítulo 5, versículo 14 hasta el 17. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa que peor. Este hombre es el hombre cojo que
que llevaba toda la vida cojo enfrente de que no tenía quien lo metiera. Y cuando Jesús lo mete, ¿qué es lo que hace? Se aprovecha de la ley para acusar a Jesús. Es un malvado, ¿no? Un desagradecido. Y entonces Jesús vuelve y se le encuentra y le dice, oye, ay, no peques más para que no te venga una cosa peor. Y entonces el hombre se arrepintió y dijo, sí, Señor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día de reposo. Porque ellos pensaron que el día de reposo era no hacer nada. No entendieron. Pensaron que era que Dios había guindado la hamaca y se había acostado ahí a esperar que pasara el calor del día, ¿no? Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora, ¿qué? ¿Se dan cuenta que Dios no es que se puso a maquetear después de que hizo la creación? No, Dios está, ¿qué? Trabajando. Porque no ve que Dios está haciendo para que su propósito se cumpla. ¿No ve que Dios está obrando? ¿No ve que nosotros estamos clamando? ¿Y no ve que Dios está, qué? Respondiendo. Claro que no vaya a ser como mi hermana, que es lo más de linda. Ella está buena, que tiene hasta misericordia de Dios. Entonces un día le dije, ¿tú por qué no oras? Dijo, ay, no, es que a mí me da pena pedirle a Dios, estará tan ocupado con todo lo que la gente le pide. Ay, su merced. Es que nosotros rebajamos a Dios a nuestra... Ay, no, qué pena con Dios. No, Él dijo, pida que yo voy a hacer. Mi Padre hasta ahora, ¿qué? Trabaja y yo también trabajo. Dios está trabajando. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice que Dios reposó? Que Dios descansó. Voy a hacer una prédica que predicamos hace como 5 años que se llama guarda el día de reposo. Le voy a explicar brevemente esa prédica. Mire conmigo Isaías capítulo 66. ¿Qué significa que Dios reposó? ¿Y cuál es el lugar de nuestro reposo? ¿Qué es que nosotros seamos el reposo? ¿Y usted por qué no trabaja? No, porque Dios dijo que entrara en su reposo y entonces yo por eso ya no volví a trabajar. Algunos inclusive quieren ser pastores porque piensan que ser pastor es no trabajar. Pues sí, lo sabrá, ¿no? ¿Usted qué pasó? No pude con mi vida. Entonces, ¿qué? No, pues voy a volverme pastor. Porque... Ay, su merced. Bienvenido al club. No ha entendido. No ha entendido. Algunos quieren pastorear para montar un negocio, para ganar una platica, para dejarle una herencia a los hijos. Es que mis hijos, y entonces yo quiero hacer una iglesia para mis hijos. Y usted que no, es que mi negocio fracasó, y como fracasó, entonces yo siempre he sentido ganas de hacer una iglesia. Eso me dijo una vez un hombre. Le dije, ay no, su merced, usted sí está muy errado. Esa no es la razón para dedicarse a la obra. Quien se dedica a la obra, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Dejar. ¿No ve qué estaba haciendo Pedro cuando lo llamó el Señor? ¿Qué estaba haciendo? Pescando. Y tuvo que dejar la barca y las redes. ¿No vio qué estaba haciendo Mateo cuando el Señor lo llamó? Estaba trabajando en el banco de los impuestos y tuvo que dejar. Si una persona no está dejando, es un asalariado. ¿Y su corazón está ¿dónde? En el dinero. Tiene que dejar. Si quiere seguir al Señor. Entonces vale la pena. Bueno, ya habíamos hablado de eso. Isaías 66, versículo 1 en adelante. No se pierda de la prédica. Yo me pierdo, usted no se pierda. Estamos hablando del reposo. Dice Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es ¿qué? Mi trono. La tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde qué? El lugar de mi reposo. ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Qué es entonces el reposo de Dios? Volvamos a leer el versículo porque usted no me está respondiendo. ¿Alguien tiene una versión actual? No hay ahí. Iván, por favor, un poco de misericordia con esta grey. Isaías capítulo 66, versículo 1, ¿cómo dice?
¿Qué morada me pueden hacer? Traduce ese versículo. ¿Qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? La morada. ¿Entiende cuál es el reposo? ¿Entiende cuál es el reposo de Dios? Su morada. Su casa. Su casa. ¿Usted no ha visto cuando uno viaja? Ay, eso es muy pesado. Porque le toca comer en restaurantes, ¿no? Algunos quieren que el alimento sea restaurante. No, se va a enfermar su merced. Si otro le está preparando el alimento, se va a enfermar. Y usted ve que uno, aunque los hoteles sean tan cómodos, ¿no? ¿Qué es lo que uno más extraña? Su cama con turupes. Aunque tenga turupes, es que ese turupito yo lo acomodo aquí y entonces ahí me acomodo también su almohada, ¿no? Ya llena de babas y todo, pero ya ese olorcito ahí ya le arrulla. Porque ¿qué significa la casa? El lugar del reposo. La casa es el lugar donde uno se siente bien. La casa es el lugar donde uno tiene descanso. Si usted no sabe lo que es no tener descanso en su casa, eso es una locura. Algunos llegan a su casa y les toca meterse en el baño para huir de su casa. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Salga. No, déjeme aquí. ¿No es que si salgo me molesta? Claro, es que la casa quiere decir el lugar de descanso. La casa es el lugar donde uno se siente bien. La casa es el lugar donde uno puede hacer las cosas tranquilamente. ¿No es que cuando uno llega a un lugar y se siente bien, qué dice uno? Yo aquí me siento ¿qué? Como en mi casa. ¿No ve que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza porque no encuentra qué? Casa. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabe quién debería ser la casa del Hijo del Hombre? Nosotros. Porque la iglesia debería de ser ¿qué? Su casa. El lugar de su solaz, el lugar de su gozo, el lugar de su descanso, el lugar donde él se siente cómodo, el lugar donde se hace ¿qué? Su voluntad y no la voluntad del hombre. ¿Entiende qué es el reposo de Dios? ¿Entiende dónde es que Dios encuentra reposo? Dios encuentra reposo en los corazones de los que hacen su voluntad. No está hablando de acostarse a dormir, sino que reposo está hablando del lugar donde se hace la voluntad de Dios. Por eso el cielo de los cielos es la casa del Padre. No es que Dios tiene un apartamento de 1000 metros cuadrados con jacuzzi y televisor de 50 pulgadas. Su merced deje de pensar tan carnalmente. Sino que la casa del Padre, el cielo de los cielos, es el lugar donde se hace la voluntad del Padre. ¿No ve que el Hijo es el que está gobernando esa casa? ¿No ve que los ángeles están ahí sirviéndoles? Y por eso en la oración de Padre Nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad como en el cielo ya se hizo. ¿Ahora dónde? Y la tierra empiece por este primer pedazo de tierra, por usted. Que usted haga su voluntad. Que usted ¿qué? Trabaje. No está hablando de no hacer nada. Tan importante que es entender la Biblia, ¿no? Tan importante que es entender el reposo de Dios. Porque entonces uno se queda pensando, ¿a dónde lo metieron? No, a un lugar de reposo. Porque estamos equivocados completamente con las palabras. ¿Usted piensa que el reposo del Padre es que está loquito y lo meten y le inyectan ahí cosas para que se quede quieto? Ay, no he entendido la Biblia. El reposo de Dios, el lugar de descanso de Dios, el lugar de solaz de Dios, donde el Padre trabaja ¿a qué? A gusto. Ese es su casa. Por eso dice ahí en Isaías, ya lo leyó, no me lo inventé, ahí está en la Biblia. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿O dónde qué? El lugar de mi reposo. ¿No es que ustedes hacen lo que no les mandé? Aunque ellos están siendo muy religiosos. Miren, sigamos leyendo Isaías 66. Dice,
Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quiere ser usted la casa de Dios? ¿Quiere ser usted el sagrario de Dios? ¿Quiere ser usted el lugar donde se guarda realmente la presencia de Dios? Eso es lo que Él quiere. O fabricamos aquí una pared que bote aceite. Y entonces usted viene, ay, no, es que yo estuve en la casa de Dios. Mire, mire la casa de Dios. No, su merced, el aceite tiene que brotar desde su interior. Y usted tiene que ser el lugar del sagrario de Dios, la casa de Dios, quien guarda a Dios, quien come su carne y quien bebe su sangre. Por eso dijo, coma mi carne y beba mi sangre para que el reino de Dios esté en usted y no me vaya a buscar a otros lados. En usted tengo que estar. Usted tiene que ser mi casa. Usted tiene que ser el lugar de mi reposo. Usted tiene que ser el lugar donde yo trabajo a gusto. Usted. Dice ahí, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Fíjense, él está diciendo, ellos hacen cosas muy religiosas, pero a Dios no le agradan, las está tomando como abominación. Ay, pero nosotros pensamos que estamos haciendo bien. Dice, ¿por qué? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oiga, yo no quiero eso. Ay, Dios, tú también, déjame, que es que yo vivo mi espiritualidad a mi manera. Pues entonces es su espiritualidad y entonces usted es su propio Dios, pero yo no soy su Dios. Y no me pida que yo venga a morar en su casa, porque no ve que no es mi lugar de solaz, no ve que no es mi lugar de mi reposo, no ve que no encuentro dónde reposar mi cabeza en usted, porque usted está haciendo lo que le da la gana. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dios hasta ahora ¿qué? Trabaja. Mateo capítulo 11, versículo 25. Es que es muy importante lo que Jesús le está diciendo a ellos. Mire, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen por eso. Esfuércense. Luchen. Comprométanse. Hagan. No maquetee. Mateo capítulo 11, versículo 25. ¿Quiénes son los que se saben todos los chismes del barrio? Las viejitas que no hacen nada. ¿Dónde está mi mamá? Usted no sabe cómo la molesto yo, a veces me da pena con ella. No sabe cómo la molesto. Entonces, ¿qué hacen las viejitas? Se la pasan rendijeando. Ay, mire, ese joven llegó a las 11 y mire, esa niña llegó a las 10 y mire, ese señor, mire, sale tarde de trabajar. Yo no sé si trabaja, porque como no está haciendo la obra, como no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces está preocupado por la vida del vecino. Dice en Mateo capítulo 11, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. ¿Cómo respeto yo a la gente que tiene corazón de niño? No, a los inteligicillos, como dije la vez pasada, a los listillos, gracias. A los listillos no, a los listillos les tengo escozor. Pero a los que son como niños, ¿cómo los respeto? ¿Cómo los respeto? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Mire,
¿No ve que eso es lo que hace Satanás para que usted no haga la obra de Dios? Lo leímos en Deuteronomio hace un tiempo, ¿no? Que pero en Éxodo, como ellos estaban ocupados por la dura servidumbre y por la aflicción del corazón, no podían escuchar las palabras de Moisés. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo carga. ¿Qué hace Satanás? Lo pone a trabajar para él. Usted está ocupado, no tiene tiempo, no, es que no sabe, y cada vez la cosa se pone más difícil y eso es una agonía y un trabajo y le pone problemas por aquí, problemas por allá, y entonces esta vida tan dura, y ¿dónde está Dios? ¿Y de qué me sirve ir a la iglesia? Pues su merced no le sirve de nada si usted no se está comiendo el alimento. No le sirve absolutamente de nada. Lo único que hace es meter papelitos ahí en la Biblia, y como en la Biblia usted también se está engordando así. Tengo todos los boletines. No sirve. No sirve. No, ese alimento se está convirtiendo en usted ¿en qué? En veneno. Su corazón se ha engordado. ¿Se acuerda que dijo así? El corazón de ellos se ha puesto como cebo. Ya no escuchan mi palabra. No. Hemos de trabajar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Y los voy a poner en una hamaca. No, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Iván, por favor, versículo 29 y 30 en la versión. ¿Saben qué es yugo, no? El palo de los bueyes. No, Dios no dijo que no, que maqueteé. La vida de fe es maquetear. No, la vida de fe no es maquetear. Maquetear, término coloquial bogotano, le dice no hacer nada, un maquetas. ¿Sí? ¿No, nunca escucharon eso? Bueno, yo escuché esa expresión. ¿El yugo de él es qué? El yugo de él es qué? Fácil. Su carga es qué? Ligera. No, esto tan duro. Ay, esto tan duro. No, entonces usted no está llevando el yugo del Señor y la carga del Señor. Usted está llevando su propio yugo, o perdón, el yugo que el enemigo le colocó. Y usted se dejó, ¿cómo se llama eso? Usted se dejó, cuando le ponen el yugo, usted se dejó enyugar. Usted se dejó someter, usted se dejó engañar, usted se dejó distraer, usted bajó los ojos de donde tenía que bajarlos, usted dejó que la casa de Dios se llenara ¿de qué? De basura, de porquería, se convirtió en cueva de demonios. ¿Por qué? Porque se olvidó del trabajo del Señor. Y se olvidó de vivir para Él y de ser casa de Dios. Usted tiene que ser casa de Dios, templo de Dios, haciendo su obra que es fácil y ligera, además es agradable, además es buena, además es gozosa, además no hay nada como eso, se lo aseguro. Muéstreme un desgraciado y yo le muestro una persona que no está haciendo la obra de Dios. Muéstreme una persona que tenga la plenitud de la existencia y yo le muestro a alguien que está haciendo la obra de Dios. Mire a Pablo, ¿usted cree que a Pablo le tocó fácil? No, vamos, Filipenses capítulo 1. Trabajar. ¿Ustedes saben cuál es la recomendación de los consejeros de vida? ¿Trabaje en qué? ¿Trabaje en qué? ¿Trabaje en qué? En lo que a usted le gusta. ¿Estudie qué? Estudie lo que sea su pasión. Y verá que el trabajo jamás será ¿qué? Una carga. Antes usted pagaría, ay, déjeme, es que a mí me encanta cortar pelos, déjeme, mire, es que yo, ¿sí ha visto? No, a mí me encanta hacer ropa, a mí me encanta diseñar, déjeme diseñar, déjeme.
No, a mí me encanta hacer diseños en el computador. Mire, es que eso es mi pasión. Es que yo puedo estar ahí clavado, pero si no es su pasión, ¿qué? Eso le sabe a cacho. Ay, no, qué aburrido. Otra vez levantarme a trabajar. Imagínense cómo se levanta, maldiciendo. ¿Usted sabe que como una persona se levanta, uno sabe cómo es su vida? Ay, uy, eso es una pesadilla. Ay, si usted se levanta todos los días con un ay, usted ha de hacerle reingeniería a su vida. Tiene que pensarlo seriamente. Si usted se está levantando todos los días con un ay, no, eso sí es una vida desgraciada. Uno debería estar, otro día para hacer tu voluntad. Otro día para hacer tu voluntad. Dame más días. No me alcanzan los días para hacer tu voluntad. No me alcanzan con todo lo que hay por hacer. No me alcanzan. Todos los días, ¿no? Pablo le está hablando a los filipenses. ¿Desde dónde les está escribiendo a los filipenses? Desde la cárcel. Ay, pero ¿cómo así? Si es un siervo de Dios, ¿por qué está en esas dificultades? ¿Por qué lo están persiguiendo? ¿Por qué lo están escupiendo? ¿Por qué lo están apedreando? ¿Por qué lo están picando las serpientes? ¿Por qué están naufragando? ¿Por qué? Porque no es que está haciendo la obra de Dios. Pero en todas esas cosas es más que vencedor, así lo va a decir en la Biblia. Entonces en Filipenses capítulo 1, versículo 12 hizo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué le ha sucedido? Lo han encarcelado, lo han azotado, lo han difamado. En la iglesia de Corinto dijeron que él estaba recogiendo una ofrenda para echársela en el bolsillo. Entonces usted cuando lee Corinto se da cuenta que Pablo está ahí como defendiéndose de eso. Y entonces dice ahí: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sabe qué hizo Pablo en la cárcel? Le predicó a los carceleros. Ay, no, Señor, sácame de esta situación para hacer tu obra. Ja. Nunca la va a hacer, su merced. ¿No ve que uno le echa siempre la culpa a las cosas de afuera? Usted no hace la obra por su familia. Usted no hace su obra por el trabajo. Usted no hace su obra por el país. Usted no hace su obra por el gobierno. Usted no hace su obra por el dinero. Usted no hace la obra porque... Ahí, mañana por la mañana mire quién es el que no le deja hacer la obra. En el espejo la va a ver. Su desgracia no es del mundo. Su desgracia es de usted. Porque siempre tendrá una excusa perfecta para no hacer la obra. Siempre. No, es que sabe que yo voy a renunciar a este trabajo para irme a hacer la obra. No, su merced. Si no ha sido fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. No, cuando me jubile. No, cuando me gradúe. No, cuando comience a trabajar. No, cuando me case. No, cuando tenga los hijos. No, cuando los termine de criar. No, cuando pague la hipoteca. No, cuando me quiten esta lápida de encima. No, es yendo que se hace la obra. Pablo, preso, lo que hace es predicarle ¿a quién? Al que está al lado. ¿Y quién es el que está al lado? Un guardia romano. Usted sabe que los primeros testimonios de cristianos que están escritos son de oficiales romanos. En Roma hay un graffiti donde hay un burro en una cruz. Hay un burro ahí en una cruz y dice: este es el dios de Párvulo, no me acuerdo el nombre que está ahí. Un burro en una cruz. Porque ese soldado era ¿qué? Cristiano, y los amigos lo estaban ¿qué? Matoneando. ¿Y por qué lo estaban matoneando? Porque él estaba predicando a Jesús. Si no, ellos no sabrían que era cristiano. No, de pronto ustedes ni siquiera en el trabajo saben que es cristiano. Entonces no lo van a matonear, tranquilo.
Pero Pablo está diciendo, mire, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. Oiga, si este que está preso está predicando el evangelio, pues nosotros vamos a predicar más. Si en en esta situación está predicando el evangelio, nosotros con mucho más ahínco vamos a hacerlo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena. Oiga, no es posible, hay gente que predica a Cristo por contienda y por envidia. Sí, claro, aquí está. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando que añadir aflicción a mis prisiones. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y en esto qué? Me gozo y me gozaré aún. Pablo sabe que de la cárcel va a ir a la muerte. Mire conmigo ahí en Filipenses, capítulo 1. ¿Dónde está? Se me perdió. Libación, dice ahí. ¿Dónde está? Ellos que tienen la tablet. Dice el versículo 20, porque conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, estoy leyendo 1:20, en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es el Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Y hay otra porción, que es la que no estoy encontrando, donde dice que Él es libación, sacrificio, que ya está listo, que 2:17, dice, desde el 16, asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido ¿qué? En vano, ni en vano he ¿qué? Trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros ¿qué? Ay, Pablo, qué gozo y qué regocijo, ¿no ve que está en la cárcel? Sí, pero no ve que está en la cárcel, ¿por qué? ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad, por levantarse a luchar, por no parar, por seguir adelante. Sí, tarea, ¿no? Lea en la casa Filipenses, por favor, por su espíritu, no por mí. Pastor, ya le hice el favor, ya le leí Filipenses. No, hágalo por usted, hágalo por su espíritu. Porque en él es el que usted tiene que trabajar, ¿es en dónde? En su espíritu. Usted tiene que trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo hago la obra? Es que yo quiero irme a Katmandú, yo quiero irme a Nepal, allá en Nepal voy a predicar el evangelio, voy a irme hasta la China, a Guantón, voy a irme a las Filipinas. ¿No ve que está en Filipinas y no hace la obra? ¿No ve que si se va para Guantón tampoco? ¿No ve que si se va para Katmandú se olvida de Dios? Se pone a hacer shakiras y cuentas y a vender se vuelve un hippie de Katmandú. ¿Qué pasó con el misionero que enviamos a Katmandú? Se volvió hippie. No está haciendo la obra. No, es que el problema no está el problema no es dónde está usted. El problema es usted. El problema no es la situación coyuntural. No, el problema es usted. Tiene que hacer la obra donde Dios lo ha puesto. ¿Con qué comienza? Comienza con usted. La obra comienza con usted. ¿Está desnudo? Vístase de la justicia de Dios. ¿Está hambriento? Dele a comer a su espíritu. ¿Y cuál es el alimento? Ahí lo dejamos, ¿no? ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Mire conmigo Juan, capítulo 4. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aliméntese. Aliméntese porque está débil. Aliméntese porque está anoréxico. Aliméntese porque está usted bulímico. Aliméntese porque el alimento que se comió, como no lo convirtió en trabajo, se le está convirtiendo en ¿qué? En veneno. ¿Tiene sobrepeso espiritual? ¿O está anoréxico espiritual? No, si usted
tiene problemas de peso, no se va a poner bravo conmigo, ¿no? Es el ejemplo de este mundo. Es el ejemplo de este mundo. Dice, versículo 32, 4:32. Bueno, el 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Iván, en tu versión, ¿qué dice? Mi comida es que haga la voluntad del que se da cuenta que su merced está hambriento y no es culpa mía. Y terminar su obra. Ay, no, yo no me estoy alimentando, voy a cambiar de supermercado. No, el problema no está en el supermercado. El problema es que usted no está comiendo. Y nadie puede comer por usted. Nadie puede comer por usted. Usted tiene que hacer la obra del Padre. Usted tiene que comer. ¿No ve que las ovejas están en el redil y salen para hallar pastos? Los pastos están afuera, no están adentro. Los pastos no están aquí. Los pastos están de la puerta para allá. ¿Quiénes son los pastos? ¿Quién es mi comida? Dice, no decís vosotros, versículo 35, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario y recoge ¿qué? Fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que cosecha. Claro, ¿no ve que esa es la vida en el Espíritu? ¿No ve que ese es el gozo espiritual? ¿No ve que esa es la plenitud de la existencia? Katmandú, no es que allá nunca han escuchado de Jesús. Sí, pero no, es que voy a ir a América, en Paraguay, que tienen el corazón duro. Sí, pero no, es que en Colombia, en las regiones de los Amazonas, donde están los indígenas, ahí va a ser. Sí, pero no, es que es en el conjunto, porque esa gente no tiene tiempo y no tiene tiempo para escucharme. Sí, pero no, es que mi familia, yo les hablo y no me escuchan. Sí, pero usted, no se vaya hasta Katmandú, su merced. Comience con su espíritu. Primero, ore. Segundo, lea la palabra. Tercero, congréguese. Cuarto, comience a vivir la vida de fe por usted. Y una vez usted esté bien, tenga la seguridad, usted va a dar ¿qué? Frutos de vida eterna. Si usted está bien, los frutos vendrán. Y no se preocupe, el Padre se encargará de limpiarlo para que lleve más fruto y su fruto permanezca. Pablo le dirá a los de Filipo, fruto mío y corona mía, gozo mío. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Te necesitamos, Jesús. Ayúdanos a alimentarnos espiritualmente. Ayúdanos a vivir la vida de fe, Jesús, con toda potencia. Ayúdanos, mi Señor, a no distraernos. Ayúdanos a hacer casa tuya, morada tuya, tu sagrario, Señor. Ayúdanos a hacer el lugar de tu reposo. Ayúdanos a hacer donde tú reposas tu cabeza. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Jesús. Mira todo el agobio que ha puesto el enemigo. Mira toda la carga, Señor. Ahora mismo. Si usted tiene carga, si usted está agobiado, ahora mismo, póngalo a los pies de Jesús. Eso dijo él. Ahora mismo, dígale, Señor, te entrego este trabajo que no es tu trabajo. Te entrego esta carga que no es tu carga. Te entrego esta agonía que no es tu agonía. Te entrego esto que me está matoneando, que no es lo que viene de ti, Señor. Lo pongo a tus pies. Padre Celestial, libérame. Ayúdame, Jesús. Hazme libre para hacer tu obra. Déjame tomar tu carga. Déjame tomar tu yugo.
Déjame andar contigo, porque ligero es tu yugo, fácil tu carga y gozoso, y da frutos para vida eterna. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir orando. Padre Celestial, nosotros te damos gracias. Obra con poder. Derrama de tu espíritu sobre toda carne, Jesús. Bendice, Señor. Mira a los que están cansados y agobiados. Mira a los que están estresados. Mira a los que están cargados, Señor. Ahora mismo, rompe todo yugo de iniquidad. Rompe, Señor, toda cadena. Rompe, Señor. Quita toda venda. Quita toda ceguera. Quita todo endurecimiento del corazón. Quita todo cebo que haya cubierto el corazón, Señor. Quita todo lo que está impidiendo que la vida de fe se dé a plenitud en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos que perecemos, Señor. Obra con poder en nosotros y aviva nuestro espíritu. Derrama de tu espíritu ahora mismo sobre toda carne. Urrabara, babas, nava, shinda, yala, nakia, babakaya, erribara, babas, nava, hinda, rabas, nava, kai, nashai, obi, barra, babakira, bayala, nakia, obi, barra, babas, nava, shai, nakai, nakia, babakaya, urrabara, babas, nava, shinda, yala, nakai, nasai, obi, barra, baba, yala, nakira, babakaya, via, babas, nava, shinda, nakira, orribara, baba, yala, nakai, nasai. Sea fortalecido en el espíritu, sea fortalecido en el espíritu, orribara, babas, nava, shira, obi, él adiestra sus manos para la batalla, él le ayuda a tensar el arco de bronce, urrabara, babas, nava, kira, babakai, obi, barra, babas, nava, shira. Gracias, Jesús. Gracias porque en ti hay libertad y vida eterna y plenitud de la existencia, Jesús. Gracias porque tú eres nuestro todo, nuestra suficiencia, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir, Jesús. Gracias. Gracias. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.